Buenos días a todos, los saludamos de Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy estamos comenzando la tercera clase de Panorama Bíblico del Antiguo Testamento con el pastor Kyle Bauer. Hoy vamos a estar viendo el resto del Pentateuco. Las notas están en la página web. A los que se inscribieron les mandé un correo electrónico también con las notas. De todas formas, ustedes conocen al pastor Kyle, las notas ahí van. Pero el Señor también le muestra otras cosas y puede que varíen un poquito las cosas y está bien. Cualquier cosa que ustedes necesitan llenar en la nota, yo les mando las respuestas, no se preocupen, pero seguimos adelante porque recibiendo lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces vamos a orar y le damos la bienvenida al pastor Kyle. Padre, gracias por este día, por este tiempo, por esta clase. Te pedimos que seas abriendo nuestros corazones y danos entendimiento de lo que tú tienes para nosotros. Bendice al pastor Kyle, su familia, Señor, y que todo lo que tú has puesto en su corazón para impartir en esta mañana, Señor, que llegue a nuestros corazones y que sea guardado en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pastor Kyle, le damos la bienvenida. Bienvenidos nuevamente, y la oración que María Inés acaba de dar acerca de que todo eso se guarde en nuestros corazones viene al corazón del Pentateuco, especialmente mirando en Deuteronomio capítulos 4 y 6. Vamos a llegar ahí en esos momentos. La semana pasada nosotros vimos a Génesis, el libro de los principios, y ahora vamos a mirar el resto del libro, de los primeros cinco libros de la Biblia, que se llama el Pentateuco. Pentateuco significa los cinco libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los libros escritos por Moisés. Y algo muy interesante entender cuando nosotros vamos mirando el panorama del Antiguo Testamento es que la gran mayoría del Pentateuco y la gran mayoría de la Biblia es presentada en forma narrativa, o sea, forma de historias. No está en forma de teología didáctica. Esto no se ve hasta las epístolas, pero literalmente toda la Biblia, toda la historia de Israel, los profetas más en poesía, pero en forma poética o forma de historias, es como Dios decidió revelarse. Hasta en los evangelios es forma narrativa. El libro de los Hechos es forma narrativa. Y luego las epístolas es forma de carta, es lo que significa epístola. Es una carta que los apóstoles están escribiendo a las iglesias. Entonces es forma más didáctica. Pero la gran mayoría de la Biblia es narrativa, forma de historia. Y lo hallo muy interesante que Dios eligió revelarse en forma de historia. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos no en una escuela, no vivimos aprendiendo cosas teológicas de un libro. Nosotros vivimos dentro de nuestras historias personales, y ahí Dios trata con cada uno de nosotros. La historia de Israel es la historia de cada persona. La jornada de Israel en el desierto y cómo Dios trató con Israel en el desierto es la jornada de la vida espiritual de cada uno de nosotros. Entonces, mientras estamos dando el panorama de cómo Dios trató con Israel, búscate a ti mismo dentro de la historia. Y como Dios trató con Israel, vas a ver, es la misma manera que Dios nos viene formándonos a nosotros. Nosotros también tenemos tiempos en el desierto. Tenemos tiempos de renegar y murmurar en contra de Dios. Nosotros tenemos tiempos que Dios se revela a nosotros y nos llama y nos profundiza. Tenemos momentos de milagros, tenemos momentos de sequedad, momentos de miedo. E Israel no es la excepción, y tú y yo tampoco somos la excepción. Entonces, búscate a ti mismo dentro de la historia. Pero hay varias cosas sorprendentes que vamos a mirar dentro del Pentateuco. Como dije al principio de esta clase,
No podemos entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo y vamos a seguir haciendo conexiones de la vida de Cristo y el Nuevo Testamento con lo que leemos en el Pentateuco. Entonces quiero dar una pequeña panorama sobre Éxodo hasta Deuteronomio, un pequeño bosquejo y luego vamos a profundizar algunas cosas. Acuérdense que esta clase es panorámica, entonces no vamos a profundizar cada cosa que se puede profundizar. Es perspectiva más panorámica, entonces lleven eso en mente. Entonces, panorama del Pentateuco desde Éxodo hasta Deuteronomio comienza con el nacimiento de Moisés y la esclavitud de Israel en Egipto. Comienza el libro de Éxodo diciendo que se levantó un rey egipcio, un faraón, que no conoció a José, que no se recordó de José. ¿Y por qué todos los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob estaban viviendo en en Egipto? Entonces él tuvo miedo de los israelitas que se iban a multiplicar y luego hacer guerra en contra de él y quitarle su país. Entonces decidió esclavizar a los israelitas y fue dura la esclavitud, fue amarga la esclavitud. Entonces, por alrededor de 400 años ellos fueron esclavizados. Entonces, desde Génesis 50 hasta Éxodo 1 pasaron más o menos 400 años y comienza Éxodo con el nacimiento de Moisés, que Dios levantó a ser el libertador de Israel. Entonces Dios se encontró con Moisés en la zarza ardiente. Nosotros hemos hablado de eso en la clase pasada y en otras clases que he dado aquí, entonces no lo voy a profundizar en ese momento. Pero en la zarza ardiente Dios llamó a Moisés a regresar a Egipto, liberar a los israelitas de la esclavitud. Eso se llama el Éxodo. Éxodo significa salida. Ellos tuvieron su éxodo de Egipto. Entonces Dios lo hizo con una mano poderosa, con 10 señales, 10 prodigios de forzar al faraón soltar a los israelitas. Algo interesante que notar: ¿cuántos dieces hay en el Pentateuco? 10 prodigios con los que Dios liberó a los israelitas. 10 mandamientos. 10 veces que ellos probaron al Señor en el desierto. Vamos a hablar de esto más. Es muy interesante mirar estas cosas y tomar en cuenta 10 siendo el número de algo completo. Entonces, el juicio contra Israel fue completo. La palabra de Dios fue completa. Y las veces que Israel probó a Dios fueron un número completo y Dios los tuvo que castigar. Vamos a mirar eso en unos momentos. Dios, luego en su salida, su éxodo de Egipto, Dios abrió el Mar Rojo, es otra señal grandísima, y Él los condujo a salvo, cerró el mar sobre los egipcios para siempre, cortando su esclavitud y su pasado, llevándolos hacia un nuevo día, una nueva relación con Él. Después del Mar Rojo, Dios comenzó a darles maná en el desierto y les dio agua en la roca. ¿Por qué? Porque estaban en un desierto muy caliente, muy seco, y no tenían agua y no tenían comida, y Dios milagrosamente lo iba proveyendo. Es muy interesante eso cuando vemos Moisés comparado con Jesús. Y luego de allí siguió Dios por 40 años en el desierto, todos los días dándoles maná en el desierto y proveyéndoles agua cuando lo necesitaban. Y ahora los llevó al monte Sinaí.
Y en el monte Sinaí había una teofanía. Ahí es cuando Dios se presentó, Dios se dejó ver sobre la cumbre de la montaña. Y en esta montaña, Dios primeramente en la historia de la humanidad, aparte de lo que dijo a Adán en el huerto de Edén, dio su palabra a la humanidad y se la encargó a los israelitas. Y su palabra fue los 10 mandamientos. Más adelante nosotros vemos, especialmente en el libro parte del libro de Éxodo y en el libro de Levítico, que Dios expone más leyes de cómo deberían vivir como su nación santa. Vamos a mirar eso más adelantito. Entonces, ahí en el monte Sinaí, Dios da su palabra y Dios estableció un pacto de sangre. Y muchos teólogos miran esto como que es un pacto matrimonial, que Dios se matrimonió con Israel. Muy interesante eso. Vamos a hacer nada más una breve observación de esto. Que Dios se casó con Israel. Nosotros vemos a lo largo de los profetas, que cuando llegamos a esos libros vamos a mirar eso también, que cuando Israel iba en pos de otros ídolos, Dios lo compara con infidelidad sexual. Con el adulterio, idolatría y adulterio. Ellos estaban siendo infieles al Señor. Para ponerlo en los términos de hoy, le estaban poniendo cuernos cuando iban en pos de otros ídolos. En el libro de Jeremías, Dios actualmente se divorcia de Israel. Se divorció por completo, le entregó una carta de divorcio. ¡Wow! Hasta Dios se divorció de Israel. Ahora nosotros vemos en el Pentateuco, en la ley que Dios dio a Moisés, de que un hombre divorciado no debería volver a casarse. Pero cuando lo que separa el matrimonio es la muerte. Pero fíjate, eso me conmueve cada vez. Dios se divorció de Israel. Según sus propias leyes, no debería volverse a casar. Pero nosotros vemos en el Nuevo Testamento que Jesús se casa nuevamente. Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, se casa con su novia. Y vemos esto en el libro de Apocalipsis, al final de la historia. En prácticamente el principio de la historia de redención, Dios se casa y luego Dios se divorcia por las repetidas infidelidades de Israel. Pero como que según la ley Dios no debería volverse a casar, pero vemos a Jesús casándose con una novia en el libro de Apocalipsis. Pero según la ley, solo la muerte puede anular este matrimonio. Pero eso es parte porque Jesús murió en la cruz. Dios se dejó morir a lo viejo para establecer lo nuevo. Dios, según sus propias leyes, sí pudo volverse a casar porque Él pasó por la muerte anulando lo viejo y estableciendo un nuevo pacto y un nuevo matrimonio para todos a través de Cristo Jesús. Qué bella historia de redención que Dios, y eso no significa que Dios desechó a Israel, pero en Cristo Jesús todos, israelitas como gentiles, podemos unirnos al Señor en este matrimonio. Qué bella historia de redención que vemos. Pero toda esta historia de redención de Cristo, muriéndose en la cruz y casándose y la novia de Cristo y la redención de todas las cosas, tiene sus raíces en el Pentateuco. Entonces, en el monte de Sinaí, Dios tomó esa nación para ser su propia, para matrimoniarse con esta nación, darle su palabra y enseñarle cómo vivir como su pueblo. Ahora, Dios llamó a Moisés a subir al monte y recibir su palabra. Ahí estaba Moisés por 40 días. Eso es el día de Pentecostés.
50 días después de la Pascua. La Pascua es el éxodo, la liberación de Egipto. 50 días más 40 días, ¿son cuántos? 90 días. Entonces, por lo mucho, cuando Moisés iba bajando con las tablas de los 10 mandamientos, eran 90 días. ¿Cuántos son 90 días? 3 meses. ¿Ok? Entonces, tenemos que llevar eso en perspectiva. Todo lo que ellos vieron, los 10 prodigios en contra de los egipcios, el mar rojo, Dios abriéndose y luego el mar rojo cerrándose sobre los egipcios, maná en el desierto todos los días, agua de la roca, la teofanía de Dios en el monte de Sinaí y ellos temblando porque su voz está retumbando sobre el desierto. Todo esto en 90 días. Y mientras Moisés está en la montaña, solo 90 días, 3 meses, ya están haciendo un becerro de oro, otro ídolo, y adorándolo, desechando todo lo que Dios había hecho por ellos. Y ya corriendo en pos de otro Dios. Qué olvidadizos somos nosotros. Y no solamente olvidadizos, pero qué rápidamente nos olvidamos de todo lo bueno que Dios ha hecho. Y antes de que tú seas muy juzgón, diciendo, ¡ay, qué brutos esos israelitas! Mira, mejor dicho, qué brutos todos nosotros. Que ¿a poco no hemos hecho cosas semejantes? Por eso yo digo, búscate a ti mismo dentro de la historia. Dios estaba tan enojado con Israel que estaba listo destruirlo. En este asunto del becerro de oro, Dios dijo a Moisés, estoy por arrasarlos de la faz de la tierra y voy a volver a comenzar contigo. ¡Wow! O sea, Dios iba a tirar una bomba nuclear y matarlos todos, menos a Moisés, y volver a comenzar con él. ¡Wow! Pero Moisés intercedió. Digo, no, Señor, te ruego que no hagas eso. Y Dios se arrepintió y no hizo lo que iba a hacer. ¡Wow! Toda la vida de Moisés es los de ustedes que son pastores o tienen un llamado a pastoral, al ministerio pastoral, estudia la vida de Moisés. Es todo lo que voy a decir de eso en ese momento. Entonces, pasando ese asunto del becerro de oro, Dios mostró a Moisés los planes para construir un tabernáculo, un lugar de santidad para que su presencia pudiese morar entre los israelitas, un lugar de perfecta santidad donde Dios iba a morar y habitar entre un pueblo impuro. Hablando de la impureza, vamos a tratar con eso, llegando al libro de Levítico. Después de eso, ellos pasaron 40 años en el desierto y hay una razón por eso, pero 40 años ellos vagaron en el desierto. ¿Por qué? Bueno, es porque puedes sacar al ranchero del rancho, pero es difícil sacar el rancho del ranchero. Eso es lo que pasó con los israelitas. Puedes sacar a los esclavos de Egipto, pero es muy difícil sacar a Egipto de los esclavos. Entonces, 40 años para sacar a Egipto de este pueblo. Vamos a mirar eso en unos momentos. Tenemos que recordarnos cuando miramos Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que después del encuentro con Dios y su pueblo en el monte de Sinaí, todo el resto de Éxodo, Levítico y Números sucede todo a la misma vez. Solo Deuteronomio es un libro aparte de la jornada en el desierto, es la culminación. Es el último discurso de Moisés a Israel antes de ellos entrar en la tierra prometida. Pero Éxodo, Levítico y Números, todo está pasando a la misma vez durante esos 40 años en el desierto. Entonces, que tengan eso presente en la mente. Entonces, algunas cosas claves del Pentateuco que les quiero mostrar. Número 1, Moisés es el arquetipo de Jesucristo.
Todo lo que vemos en Moisés es en anticipación del libertador de Cristo Jesús. Los dos eran libertadores. Hay varias cosas que vamos a mirar, 13 cosas que van a ser la comparación con Cristo, con Moisés. ¿Listos? Número 1, y esos no van a salir en los dispositivos en ese momento, pero más adelante en la postproducción. Número 1, la profecía de Deuteronomio 18:15 dice que va a salir un profeta como Moisés, haciendo las mismas cosas que Moisés. Y nosotros vemos eso en Juan capítulo 6, que la gente comenzó a decir, ¿ese es el profeta que estamos esperando? Pues ¿a qué se refiere en eso? Es cuando Jesús multiplicó el pan, como Dios dio maná en el desierto con Moisés. Y cuando Jesús hizo este milagro, todo el pueblo, ¿ese es el profeta? ¿Ese es el profeta? No cualquier profeta. El profeta de Deuteronomio 18. Cuando Moisés mismo dijo, saldrá un profeta como yo. Y eso es a lo que se referían. Eso será el profeta. Tiene sus raíces en el Pentateuco. Número 2. Jesús fue escondido de la ira del rey Herodes, que quería matar, que terminó matando a todos los bebés. Igual como Moisés fue escondido de la ira del rey y él terminó matando a los niños. Jesús también huyó de su tierra y después volvió a su tierra. Moisés huyó de Egipto y Dios lo envió de regreso. Número 3, Moisés y Jesús no son reconocidos por su propio pueblo como los elegidos de Dios. En una ocasión, el pueblo trata de apedrear a los dos, una vez a Moisés y también a Jesús. Interesante este vínculo entre los dos. Número 4, Moisés disfrutó de una comunión cercana con Dios, igual como Jesús. Jesús actualmente lo disfrutó aún más, pero Dios habló con Moisés cara a cara. Lo mismo con Jesús en su transfiguración. Hasta Jesús está hablando con el mismo Moisés en la transfiguración. Número 5. Como Moisés bajó del monte o subió a un monte para recibir la palabra de Dios y luego la entregó al pueblo, en el sermón del monte Jesús sube a una montaña para recordarnos del que dio leyes. Hasta Jesús hace referencia a la ley de Dios cuando subió a la montaña, como Moisés subió a una montaña. Hasta en el sermón del monte, Jesús en la montaña, dice, Jesús dijo, ustedes han escuchado que se ha dicho, no matarás y no cometerás adulterio. No, pues ¿quién dijo eso? Sino Dios en los 10 mandamientos a Moisés en la montaña. Y Jesús ahora está diciendo, se ha escuchado decir, no matarás, no cometerás adulterio, pero yo les digo. Y dice varias veces en el Nuevo Testamento que se sorprendían todos con la enseñanza de Jesús, porque él enseñaba como uno que tenía autoridad. No es que tenía autoridad, que yo soy muy autoritivo cuando yo hablo. No. O soy carismático cuando yo hablo. No tiene nada que ver con eso. Es que los fariseos y los otros maestros de la ley hablaban diciendo, rabino tal y tal dice, rabino fulano de tal dice. Pero Jesús dijo, se ha escuchado decir, no matarás. Pues ¿quién dijo eso? Sino el mismo Moisés. Y luego Jesús dijo, mira, se ha escuchado decir de Moisés esto, pero yo te digo. O sea, él puso su palabra más allá de la palabra de Moisés. Entonces la gente se sorprendía, mira, este está hablando sobre su propia autoridad, aún más allá de la de Moisés. Y fue algo que no se había visto anteriormente. Entonces, número 6, Jesús envía a 70 discípulos y Moisés
ordenó a 70 ancianos sobre Israel. Número 7, ambos Jesús y Moisés ayunaron por 40 días. Jesús duró 40 días en el desierto, Moisés 40 años en el desierto. Moisés ayunó 40 días en la montaña, Jesús ayunó 40 días también. Los dos, número 8, los dos fueron glorificados en la montaña. Moisés vio la gloria de Dios en Monte Sinaí, Jesús fue transfigurado y los dos resplandecieron con la gloria de Dios. Número 9, Jesús alimentó a la multitud con pan en el lugar desierto, como Moisés alimentó a la multitud de Israel con maná en el desierto. También Jesús hizo la declaración en la fiesta de tabernáculos que Él era, es el número 10, perdón. Jesús dijo que Él era el agua de vida. Y esa declaración se hizo en la fiesta de los tabernáculos cuando la gente estaban celebrando el momento cuando Moisés hizo fluir agua de la roca. Estaban recordando eso, celebrándolo en el fiesta de tabernáculos. ¿Se recuerdan cuando Moisés habló a la roca y salió agua? Y Jesús dijo, yo soy el agua de vida. Igual que cuando dijeron, ese es el profeta y el maná y el desierto, Jesús dijo, yo soy el pan de la vida. Entonces, cuando Jesús declaró, yo soy el pan de vida, se refería al maná. Cuando dijo, yo soy el agua de la vida, se refería al agua de la roca en tiempos de Moisés. Número 11, Jesús se declaró de que era la luz del mundo, mientras el pueblo de Dios celebraba el pilar de fuego durante su vacación en el desierto. Cuando Dios dirigía a Moisés y el pueblo con pilar de fuego, estaban celebrando y recordando. Y en ese contexto Jesús dijo, yo soy la luz. ¡Wow! Por eso Jesús dijo, Moisés mismo va a condenarlos a ustedes, fariseos. Porque si ustedes creen a Moisés, me van a creer a mí. Porque todo lo que Moisés escribió se trata de mí. Yo soy el pan, yo soy el agua, yo soy la luz. Todo lo que pasó en el desierto bajo el ministerio de Moisés, hasta la persona de Moisés mismo anticipaba la vida y ministerio de Jesucristo. Número 12. Jesús dijo a Nicodemo, igual como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debería ser levantado el Hijo de Dios. Todos en el desierto, cuando Moisés hizo la serpiente, lo puso sobre un poste y dijo, todos los que miran a eso, todos los que han sido mordidos por las serpientes en el desierto, todos los que miran a eso van a vivir. Igual, los que hemos sido mordidos por la serpiente de Satanás, si miramos a Jesús colgado en la cruz y el precio que Él pagó allí, nosotros también viviremos. Y por fin, número 13. En el último discurso de Jesús a sus discípulos, Él presenta un paralelo muy notable a lo que Moisés dijo en su último discurso de lo que vemos en Deuteronomio. Y hasta algunas de las últimas palabras de Jesús a sus discípulos viene directamente del libro de Deuteronomio. Muy interesante cómo vemos este paralelo de Moisés a Jesús. Lo dije en la primera clase, de que todo lo que nosotros entendemos de Jesús, lo que vemos en los evangelios, tiene su base en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento. Entonces, hay otro paralelo que quiero hacer del libro de Éxodo, y eso es la misma Pascua. La Pascua, entonces, en el tiempo de Moisés y en la muerte, el entierro y la resurrección de Cristo Jesús. Dios en el Antiguo Testamento
designó 7 diferentes fiestas que Israel debería celebrar cada año. Hay 3, 1 y 3. 7 en total. 3 son uno tras el otro en la primavera, que la pan sin levadura, la misma Pascua y la celebración de la cosecha de la cebada. Esos 3, y vienen en como 3 días seguidos. Pero, ¿saben lo que esos corresponden? Corresponden a la muerte, entierro y resurrección de Jesús. Porque uno dice, ¿por qué Dios va a poner estas fiestas? 3 fiestas una tras otra. No, pues, ¿por qué no dice una fiesta un mes, otra fiesta otro mes, otra fiesta otro mes? ¿Por qué los pone seguiditos? Pum, pum, pum. Porque corresponden exactamente con cuando Jesús murió, cuando fue enterrado y cuando resucitó. Interesante. ¿Y cuál es el 1 después? 50 días después es la fiesta de Pentecostés. Interesante. 50 días después de la Pascua es Pentecostés. Es cuando se derramó el Espíritu Santo. Es cuando Moisés subió a la montaña. Es todo eso. Cada cosa que Dios estableció en la vida de Israel, en el Pentateuco, tiene su cumplimiento en Cristo Jesús. Entonces, fiesta 1, fiesta 2, fiesta 3. Jesús en su muerte, entierro y resurrección. Fiesta número 4, más apartado, el día de Pentecostés, cuando comenzó la iglesia, cuando se llenó todos los discípulos del Espíritu Santo. ¿Y qué de las 3 fiestas al final, en el otoño? Es que el Rosh Hashanah, que es el primero del año, el Yom Kippur, el día de propiciación o expiación, y luego la fiesta de tabernáculos. Esos 3 tienen que ver con el retorno de Jesús. Las primeras 4 fiestas fueron cumplidas en Cristo Jesús y las últimas 3 van a ser cumplidas en Cristo Jesús cuando Él vuelve por su pueblo. Podríamos profundizar eso mucho más, pero quiero hablar de la Pascua en esos momentos. Entonces, en Génesis 1:14 dice que el sol, la luna y las estrellas son para señales y estaciones. Es la palabra moed en el hebreo. Y moed indica no solamente estaciones, sino tiempos indicados por el Señor. Y la Pascua es la tercera de estas... la segunda de esas 7 fiestas al Señor indicado por el calendario lunar que Dios mostró a Moisés. Deberían hacer tal y tal en tal tiempo, tal mes, según tal fase de la luna y todo. Pero eso es la celebración cuando Dios liberó a los israelitas de su cautiverio. Es el reloj del Señor. Es el ritmo de redención. Las cosas significantes y proféticas ocurren durante estos moedim, esos tiempos indicados por el Señor. Entonces la Pascua iba a ser la fiesta tal vez más sagrada de todo el año y el principio del año religioso. Y se comenzó la primera Pascua en la noche que Dios iba a liberar, escuchen bien, iba a liberar de los israelitas de su cautiverio en Egipto, de su esclavitud. Entonces Dios dio varias cosas que deberían seguir. Número 1, tomar un cordero. Número 2, que el cordero sea puro y sin defecto. Número 3, había que matarlo al mediodía de la Pascua y luego embarrar su sangre en las puertas de la casa. Así que los primogénitos de Egipto iban a morir, pero todo aquel que tenía la sangre del cordero embarrada sobre las puertas de la casa, vendría la muerte y pasaría por encima de esta casa y no tocaría a los habitantes de la casa. Número 4, los israelitas deberían de comer este cordero y no romper ninguno de sus huesos y no dejar nada para la mañana. Y así iban a salir de su esclavitud. Ahora, el moed, el tiempo indicado de Dios en la Pascua,
Jesús en el Nuevo Testamento es indicado como el Cordero de Dios. Durante los días antes de su crucifixión, le hacían pregunta tras pregunta tras pregunta, tratando de atraparlo, pero no pudieron hacerlo. Y así Él se demostró el Cordero puro y sin defecto, adecuado para el sacrificio, para la humanidad. Y es en este contexto, el contexto de eso es después de la entrada triunfal, solo una semana antes de la resurrección. Las preguntas eran durante el tiempo que los israelitas estaban seleccionando el cordero para matar. Mientras ellos estaban seleccionando sus corderos, Jesús estaba siendo probado con todas esas preguntas. Muy interesante eso. Fue el día jueves, el mismo tiempo que estaban matando a sus corderos y embarrando la sangre sobre las puertas de su casa, es cuando el Cordero de Dios estaba colgado sobre la cruz, derramando de su sangre para los pecados del mundo. Y así el primogénito de Dios murió, y los israelitas con la sangre sobre sus casas no murieron. Pero piensa bien cómo era la sangre del cordero sobre las casas de los israelitas. Pues como es una puerta. El marco de una puerta es un rectángulo, ¿no es cierto? Arriba, cruzado y para abajo. Y habían que embarrar en los dos lados y encima. Fíjate la forma en que se hacía la sangre. Entonces tienen una olla de sangre con algo para mojar la sangre, y luego lo ponen sobre el marco de la puerta. Y no es algo bonito como bien pintadito, no, lo ponen. ¿Y qué va a pasar con la sangre que va a gotear un poco en el umbral de la puerta? ¿Qué figura hace eso sobre las puertas de la casa? Sangre aquí y sangre aquí. Eso es forma de la cruz. Hasta en el tiempo de Moisés, cuando estaban por ser liberados de la esclavitud de Egipto, hasta había la señal de la cruz sobre sus casas en anticipación de la sangre de cordero que iba a derramar Jesús sobre la cruz para que nosotros no tengamos que morir. Y todo esto pasó cabal en los tiempos de las fiestas del Señor que Él dio a Moisés durante ese tiempo. Interesantísimo esto. Ok, avanzando. En el libro de Éxodo, capítulo 19, nosotros vemos uno de los versículos claves de todo el libro, porque está demostrando lo que Dios intentó hacer con su pueblo. Ese es Éxodo 19, versículos 4 al 6. Dice: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he levantado a ustedes sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Este fue el propósito que Dios los sacó para tomar esa nación para sí mismo, para hacerlo un pueblo especial y un sacerdocio para todas las naciones. Dios nunca tenía en su mente solo rescatar a Israel. Desde el llamado de Abraham fue para que, eso leemos en Génesis capítulo 12, para que todas las familias de la tierra por medio de él fueran bendecidas. Y ahora con la nación, los descendientes de Abraham, haciendo ese pacto con ellos, dice: ustedes van a ser una nación de sacerdotes para todas las naciones. A través de Israel, todas las naciones deberían ver la grandeza de Dios a través de un pueblo santo. Entonces,
Dios en ese momento hizo un pacto de sangre con ellos. Ese es el pacto matrimonial, pacto de sangre. Los pactos en aquellos entonces tenían que establecerse con sangre y eso no es diferente. Mira lo que dice Éxodo capítulo 24, versículos 3 al 8. Dice, Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras del Señor y todos los decretos, y todo el pueblo respondió a una voz, diciendo, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho. Moisés escribió todas esas palabras del Señor y levantándose muy de mañana, erigió al pie del monte un altar y 12 piedras según las 12 tribus de Israel. Luego mandó a uno de los jóvenes de los hijos de Israel y estos ofrecieron holocaustos y mataron toros como el sacrificio de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Asimismo tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo, diciendo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes referente a todas estas palabras. Entonces Moisés tomó la mitad de la sangre, la roció sobre el altar y la otra mitad y la arrojó sobre el pueblo, diciendo, ahora es pacto de sangre entre ustedes y el Señor. Ustedes son el pueblo de Él y Él es su Dios. Interesante que en el nuevo pacto tuvo que establecerse con sangre también sangre de un sacrificio, el mismo Cristo Jesús que colgó sobre la cruz. Ahora, Dios mandó a hacer el tabernáculo, salvó su pueblo de esclavitud, le dio su palabra, estableció un pacto con ellos, ahora le dio los detalles de cómo establecer un tabernáculo para que Él viniera a morar entre ellos. El libro de Éxodo culmina con Moisés terminando todos los detalles del tabernáculo, lo erigieron y vino la gloria de Dios y moró en el tabernáculo entre ellos. Ahora, eso nos lleva a los libros de Levítico y Números. ¿Para qué Dios hizo todo eso? Los rescató, les dio su palabra, hizo un pacto con ellos para que fueran un sacerdocio real. Y luego les dio el tabernáculo para que Él viviera entre ellos. Y luego les dio todas sus leyes para que ellos obedecieran y aprendieran cómo ser una nación santa. Lo más clave para el libro de Levítico, y vamos a repasarlo rápido, es Levítico 11:44, que dice así: porque yo soy el Señor su Dios, ustedes se santificarán y serán santos porque yo soy santo. Y esta es lo clave de Levítico. Levítico se refiere a la tribu de Leví, que Dios apartó para ser sus ministros especiales. Después de todo el rollo con el becerro de oro, hubo una gran plaga que surgió entre los israelitas y Moisés dijo, ¿quién está del lado del Señor? Y la tribu de Leví fue la primera tribu para levantarse y ejecutar a sus hermanos que participaron en la idolatría. Y por su celo al Señor, Dios dijo, ahora ustedes serán mis ministros más apartados. Originalmente iba a ser toda la nación de Israel como una nación sacerdotal. Pero después de todo ese rollo del becerro de oro, Dios eligió a los levitas ser sus ministros especiales por su celo para el Señor. Entonces, por eso Levítico, porque los levitas eran los ministros. Y el libro de Levítico, por la mayor parte, se trata de las leyes del Señor, de las leyes del sacrificio y cómo los levitas y sacerdotes deberían servir y ministrar apropiadamente delante del Señor.
pero es con el propósito que toda la nación sea santificada mediante los sacrificios. No solamente Dios quiso un lugar, el tabernáculo, donde Él pudiese morar entre su pueblo, quería santificar a todo el pueblo para que Él pudiera morar entre todos ellos, y a través de ellos todo el mundo fuera santificado mediante la sangre de Jesús, para que Dios pueda habitar entre todo el mundo. ¿A poco no dice la Biblia varias veces? Todo el mundo será lleno de la gloria del Señor y toda su plenitud. Por eso Él dice: yo soy el Señor su Dios, y serán santos porque yo soy santo. Eso fue el propósito que Dios tuvo para su pueblo. Sean santos. Santidad es la lección del libro de Levítico. Ahora, habiendo dicho eso, el libro de Levítico probablemente es uno de los libros más aburridos de toda la Biblia, porque habla de todos los sacrificios y cómo hacerlo y cómo quitar los órganos y la grasa del hígado y cómo quemarlo y cómo tener sus libaciones, sus ofrendas de líquido y sus ofrendas de granos, y uno leyendo eso como se quiere dormir. Pero todo a fondo de eso es la santidad, cómo apropiadamente acercarse al Señor, cómo apropiadamente tratar con el pecado y recibir perdón por el pecado. En otras clases yo he hablado acerca de el sacrificio, la forma de sacrificar y cómo eso nos corresponde a nosotros. Lo voy a ir brevemente. Levíticos capítulos 1 al 6 habla de cómo preparar un sacrificio para el perdón de pecados. Y brevemente es eso: tomas toda la piel y la vas a quemar fuera. La carne pertenece a los sacerdotes, pero en el altar hay que sacar y lavar la grasa, la víscera y la cabeza del sacrificio, y eso va a ser un holocausto quemado delante del Señor. Pero hasta en eso hay una gran lección para nosotros. Hay un gran costo del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y los sacrificios nos recuerdan. Fíjate que cada vez que pecabas tenías que ofrecer un sacrificio, degollar un animal, verter su sangre, abrir el animal, sacar la víscera y quemar. ¡Ay, qué horroroso todo eso! Pero la paga del pecado es la muerte. Y eso servía de señal para los israelitas de que cada vez que pecaban, eso es lo que pasa. Y es el animal en vez de ellos. Y más adelante eso anticipa que Jesús morirá por nuestros pecados y no nosotros. Pero es muy interesante lo que tenían que hacer con los sacrificios. Y otra vez, panorámicamente, brevemente, vamos a repasar eso. Primeramente, el pecador tenía que imponer su mano sobre la cabeza del sacrificio y confesar sus pecados. Es como que estaban transfiriendo al sacrificio sus pecados, y ahora el sacrificio va a morir por estos pecados. Y luego había derramamiento de sangre, recordándonos de que sin el derramamiento de sangre no hay perdón para los pecados. Dice así en el libro de Levítico y en todo el Pentateuco. Eso es lo que nos recuerda: sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ahora, la carne, el sacrificio no era todo el animal sobre el altar. La carne era para los sacerdotes. La carne era provisión para los sacerdotes. Dios también provee para cada una de nuestras necesidades en el sacrificio de Cristo Jesús. Pero la piel, escuchen bien, se desvestían el sacrificio de la piel y la quemaban afuera. Ese es como nosotros desvestirnos del hombre viejo para poder vestirnos de Cristo.
Y este hombre viejo debe morir y quedar fuera del campamento y nunca más volver a resucitarse. En el fuego del sacrificio se representa la santidad del Señor. El fuego, en otra clase yo expuse mucho eso. Puedes ir en el YouTube Comprensión de los Tiempos, buscar un video que hice acerca de la santidad, donde expuse mucho del fuego del Señor. Y así que no lo voy a repetir aquí, pero eso indica la santidad del Señor quemando el pecado. Luego había la grasa sobre el altar. Para nosotros, ¿qué es la grasa? Sino el exceso. ¿Qué es excesivo en tu vida que necesitamos poner sobre el altar? Y dice, Señor, hay demasiado pecado, hay demasiado adicción, hay demasiadas cosas que están interfiriéndose y que son un gran peso sobre mi vida. Señor, eso yo voy a poner en tu altar. Luego había que poner la cabeza en el altar. La cabeza significa la mente, los ojos, los oídos, la boca o la lengua. Todo lo que vemos, lo que escuchamos, lo que pensamos, todo lo que decimos con esta lengua pecadora, hay que poner en el altar y dejar que la santidad de Dios consuma lo que es pecador y purifique lo demás. Y luego había que poner la víscera sobre el altar. El corazón. El libro de Deuteronomio dice, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón y toda la mente y todas las fuerzas. Los pulmones es donde el Espíritu de Dios es como el aliento, el Espíritu de Dios. Ponemos eso sobre el altar y el Espíritu de Dios también es el fuego del Espíritu Santo. Los riñones son el filtro del cuerpo. Muchos ni saben la diferencia entre el bien y el mal, el santo o el impuro. Hay que poner eso también sobre el altar para que el Señor lo consuma todo y aprendamos a vivir por su santidad. El hígado fue el centro del espíritu y las emociones. Y poner todo lo que somos sobre el altar. No, escuchen bien, no el exterior de uno, sino el interior de uno. En la nueva traducción viviente de la Biblia, en Romanos capítulo 2, dice, Dios juzgará hasta la vida secreta de cada persona. No tanto la vida exterior, sino todo el interior. ¿Qué está sucediendo aquí? Porque lo que sucede aquí eventualmente se presentará en lo exterior. Y es muy interesante para mí que en el libro de Levítico todo lo que se pone sobre el altar es el interior de uno. Señor, como dice el libro de Salmos, David dice, escudriñame y conóceme, a ver si hay algo malvado dentro de mí. Límpiame y purifícame. No retires de mí tu espíritu, pero crea en mí un corazón nuevo y renueva en mí un espíritu recto. Eso es poner todo uno, el interior de uno sobre el altar, y ahí Dios trata con uno. Con esta última parte quiero terminar nuestro estudio del panorama del Pentateuco. Lecciones en el desierto. Actualmente fue una ruta corta. Yo sé que estamos dando mucha información, pero pueden volver a mirar este video y sacarle más jugo si es demasiada información en una sola vez. Pero acuérdense, Dios los liberó de Egipto, los llevó al monte, les dio su palabra, hizo un pacto con ellos, les estableció el sistema de sacrificios, hizo un tabernáculo, todo para que ellos fueran una nación santa. Ahora tenemos 40 años vagando en el desierto, cuando en actualidad la ruta para la tierra prometida de Egipto fue una ruta muy corta. Pudieran haber llegado en días.
Pero fíjate lo que Dios dice en Éxodo capítulo 13, versículo 17. Dice, cuando el faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo guió por el camino de la tierra de los filisteos, que eran parte de la orilla del mar Mediterráneo en el sur de Israel, aunque era ruta más corta. Porque dijo el Señor, no sea que al enfrentarse con la guerra, el pueblo cambie de parecer y vuelva a Egipto. En otras palabras, son muy tiernos, son recién liberaditos. Y si ellos van a ver guerra, se les va a derretir el corazón. Entonces les llevó por una ruta larga. Pero Dios no quería llevarlos por 40 años en el desierto. Pero hay una razón por qué. 10 veces ellos acusaron a Dios de lo opuesto de lo que Dios actualmente iba a hacer con ellos. Dios los quiso sacar para hacerlo pueblo propio y hacerle una nación santa y meterlos en una tierra de promesa donde Él los iba a abundar y bendecir. 10 veces ellos le pusieron a prueba y brevemente vamos a estudiar esas 10 veces. 10 mandamientos al Señor que Dios dijo, así vivirán, y 10 veces ellos lo ponen a prueba. La última vez fue con los espías que Moisés envió a la tierra prometida, que leemos eso en Números capítulo 14. Los 12 espías, un espía de cada tribu, fueron, y cuando regresaron, 10 de ellos dieron un reporte malo y así hicieron derretir el corazón de Israel y que Dios nos trajo aquí para matarnos. Y mira lo que Dios dice a Moisés en Números 14, versículos 20 al 23. Dice, yo lo he perdonado. O sea, que iba otra vez, como en el tiempo de becerro de oro, otra vez iba a destruir a todo Israel, y Moisés intercedió una segunda vez por ellos para que Dios no los destruyase. Y Dios dice, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, pero tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, que ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que he hecho en Egipto y en el desierto, los que me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, verá la tierra que juré dar a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. ¡Wow! Y ahora fue la sentencia de 40 años vagando en el desierto hasta que toda aquella generación muriera. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Y Dios mismo dice, 10 veces no me han escuchado. 10 veces rehusaron creerme. 10 veces me han puesto a prueba. Y ahora 10 es el número de cumplimiento, de ya se llenó el vaso, está hecho todo. Ahora es la sentencia de ellos. Si no los voy a destruir como había intentado, pero tampoco les voy a dejar ver la tierra prometida. ¿Cuáles eran esas 10 veces? Brevemente, si estás tomando notas, Éxodo 14, versículos 10 a 12. En el Mar Rojo, cuando parecía que el ejército de Faraón los iba a destruir, ellos dijeron, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Estaban acusándole a Dios. Nos trajiste aquí para que nos maten. Número 1. Número 2, Éxodo 15, 22 al 24. En las aguas de Mara, cuando encontraron las aguas amargas, ellos murmuraron, ¿qué hemos de beber? ¿Qué hemos de beber? Están acusándole de Dios de no ser un buen proveedor y de tener malas intenciones. Número 2. Número 3, Éxodo 16, versículos 1 al 3. En el desierto de Sin, ellos tenían hambre y no tenían que comer. Es como que dijeron, estamos en el desierto de Sin
y estamos sin comida. Por eso se decía el desierto de sin agua y sin comida. Obviamente eso es chiste en español, pero no en hebreo. Ellos dijeron al Señor, ojalá hubiéramos muerto por la mano de Jehová en la tierra de Egipto. Tercera vez, Dios nos trajo aquí para hacernos mal, para matarnos, para que muramos. Número 4. Éxodo 16, versículos 19 al 20. En el desierto de Sin, otra vez, cuando no prestaron atención a Moisés referente a no guardar el maná, que Dios les dio maná todos los días y dijo, no guarden maná para el siguiente día, con la excepción del día antes del sábado. Entonces agarra para 2 días. Pero ellos no le escucharon y trataban de guardar y acaparar y almacenar. Y Dios dijo, no obedecieron. Es interesante que las 3 tentaciones de Jesús hacen referencias a las 3 veces o 3 de las 10 veces que Israel probó a Dios en el desierto. Donde Israel fracasó, Jesús ganó. Entonces eso es número 4. Número 5, Éxodo 16, versículos 27 al 30. Otra vez en el desierto de Sin, cuando no oyeron a Moisés referente a guardar el maná. Otra vez. ¿Hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos? Número 6. Éxodo 17, versículos 1 al 4. En Refidim. O en Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, habla de Masá o Refidim, mismo lugar. Mientras se quejaban por el agua. Otra vez, con el agua. Agua y comida, agua y comida, agua y comida, agua y comida. ¿Cuántas veces murmuramos a Dios acerca de, Señor, no tengo para la renta, no tengo para comer, no tengo. Murmuramos, de veras, Dios, eres quien tú dices que tú eres. Antes de que juzguemos muy duro a Israel, hay que juzgarnos a nosotros primeramente. En Éxodo 17, versículos 1 a 4, es el número 6, dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? Otra vez. Así tentaron a Jehová. Y dijeron en versículo 7, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Mira qué gachos, que todo lo que han visto, además, tener maná todos los días, pilar de fuego y nube, todos los días. La presencia manifiesta del Señor, todos los días. Todo el Mar Rojo y la teofanía en Monte Sinaí, y todos los 10 plagas de Egipto y todo. ¿Estará Dios entre nosotros o no? Mira nomás. Entonces, número 7, Éxodo 32, versículos 1 al 35, dice, en el monte de Sinaí, cuando Aarón lideró a la gente a hacer el becerro de oro. Eso fue como la tercera tentación de Jesús, o una de las tentaciones. Adórame, ¿verdad? Pero ellos rompieron inmediatamente el mandato de Dios. Dios los quiso destruir allí. Número 8, Números, capítulo 11, versículos 1 al 3. En Tabera, cuando la gente se airó con el Señor. Puras quejas de estar en el desierto. Y Dios, casi cada vez que ellos se quejaban, Dios envió una plaga. Pues ¿hasta cuándo van a agarrar la onda? Puras quejas. No, que no me gusta el desierto, que estoy cansado de estar aquí, bla, 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 bla. Y Dios mandó otra plaga entre ellos. Ahora, número 9. Números capítulo 11, versículos 4 al 34. En Kibrot Hataava, en las murmuraciones de la chusma de Israel por la carne, ellos dijeron que ojalá hubiese quien nos diera carne que comer. Nuestra alma aborrece este maná. Ok,
la perspectiva humana, uno puede entender un poquito. Maná día tras día, tras día, tras día, tras día. Tal vez, ok, maná otra vez, ya estoy un poco cansado de esta única comida. Pero ellos dijeron, y escúchenlo con ojos, con oídos espirituales. Ojalá hubiera quien nos diera la carne. Ya mi alma aborrece este pan del cielo. Yo quiero regresar a comer de la carne, de lo que antes yo conocía. Ya estoy cansado de estar en el desierto con el Señor. Ya estoy harto de todo eso. Yo quiero volver a lo que es rico para comer. Quiero regresar a mi carnalidad de antes. Y Dios les dio carne. Y la carne vino a ser una plaga entre ellos. Kibrot Hata'ava significa en el hebreo los sepulcros de la codicia. Ellos codiciaban lo otro, codiciaban lo pecador. Y cuando ellos lo probaron, llegó a ser muerte para ellos. Esa es una gran lección para nosotros. Y ese es número 9 en la lista de las 10 veces que ellos probaron al Señor. Número 10 es en Números capítulo 14, versículos 1 a 3. En el desierto, en Cades, en el desierto de Parán. Cuando la gente rehusó recibir el buen reporte de los 2 espías, Josué y Caleb, e hicieron caso a los 10 espías que dieron mal reporte. Y ellos dijeron, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra? ¿Para caer a espada? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor que volvemos a Egipto? Otra vez acusándole a Dios de lo opuesto que él había intentado hacer con ellos. Intentó sacarles para darles santidad y vida y promesa. Y vez tras vez tras vez le están acusando, diciendo, nos trajiste aquí para matarnos, mejor regresemos porque tú no eres bueno. Y ahora Dios dice, estas 10 veces no han escuchado mi voz. Estas 10 veces me han puesto a la prueba. Y ahora ellos son sentenciados a la muerte. Esta generación morirá en este desierto y no verán mi promesa. Escuchen, escuchen, escuchen. Lo que más temían era morir en el desierto. Y su temor llegó a ser su realidad. Por no escuchar. Temían morir y acusaban a Dios, y a final de cuentas Dios dijo, si no me quieren escuchar y si creen que yo les voy a matar en el desierto, que sea vista tu fe, ciertamente morirán aquí en ese desierto. ¡Wow! Ahora, el libro de Deuteronomio, vamos a terminar con eso. El libro de Deuteronomio es el último discurso de Moisés. Toda aquella generación ya murió en el desierto y una nueva generación está lista a cruzar el río Jordán y entrar en la tierra prometida. Les voy a leer un solo versículo de Deuteronomio que es un gran resumen de lo que Moisés está diciendo a Israel. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 8, dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas sentado en casa, y andando por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Las atarás a tu mano como señal y estarán como señal entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Básicamente el libro de Deuteronomio es esto. Ama al Señor,
Aférrate al Señor, no abandones al Señor. Si lo abandones, Él te sacará de la tierra de Israel y no serán un pueblo bendecido, sino un pueblo maldecido. Así que aférrense al Señor. Él es tu Dios, ustedes son el pueblo. Es la última amonestación de Moisés a Israel antes de ellos heredar la promesa y Moisés morir. Les animo, durante esta semana, lean el libro de Deuteronomio con todo este contexto del Pentateuco en su mente y les dará mucha luz acerca de lo que Dios quiso hacer con su pueblo. También Deuteronomio es un libro muy citado en el Nuevo Testamento, en particular en la vida de Cristo Jesús. Pero se nos acabó el tiempo para hoy. Lamento no poder haber profundizado un poquito más en Deuteronomio, pero tienes el panorama de lo que se trata el Pentateuco. Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, Pastor Kyle. Muy buena la clase. Entonces, seguimos la próxima semana con la siguiente sección. Que el Señor les bendiga.